esa historia de Israel atravesando el desierto del Sinaí, para mí se me hace una historia que es fascinante. ¿Por qué se me hace fascinante? Porque, oye, durante 40 años en ese desierto, Dios alimentó con maná cada mañana al pueblo con maná que caía del cielo. Eso significa que hubo generaciones, 40 años, varias son las generaciones del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que por 40 años comieron maná que caía del cielo, pero eso quiere decir que por 40 años ellos no conocieron, hubo generaciones que no conocieron ningún otro alimento. El único alimento que ellos conocían era el maná. Por 40 años el maná pasó a ser su provisión diaria de comida. Fue el sustento milagroso, pero sobre todo ese maná que caía del cielo le recordaba a Israel que Dios era el Dios que los estaba cuidando. Amén. Cada vez que ellos comían del maná, ellos sabían que Dios los estaba cuidando, porque Dios es el Padre. Amén. Ahora, quiero leer uno de los momentos más significativos de esta historia, de la historia de Israel, y está registrado en el libro de Josué, capítulo 5, del verso 10 al verso 12, y esto que voy a leer ya no sucede en el desierto, sucede en la tierra prometida. Escuchen cómo dice. Dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día dice espigas nuevas tostadas. Y el maná, dice, cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel jamás volvieron a tener maná, sino que comieron los frutos de la tierra de Canaán. En ese tiempo comieron panes sin levadura y espigas tostadas. Amén. Escucha. Al entrar a la tierra de promesa, el menú cambió. Di conmigo, el menú cambió. Los israelitas comen por primera vez ahora del fruto de la tierra: trigo, cebada, dátiles, uvas, higos, granadas, oliva y espigas de maíz. Cuando ellos cruzaron el río Jordán, cuando ellos entran a la tierra prometida, al día siguiente cesó el maná. Y no fue que dejó de caer el maná porque Dios hubiera dejado de ser el proveedor. Tampoco fue que cesó el maná porque Israel hubiera hecho algo que no fuera correcto. El maná simplemente dejó de caer porque había llegado el momento que ellos empezaran a vivir una nueva temporada. Amén. Y ahora, en ese nuevo tiempo marcado y definido por Dios, ellos tenían ahora que comer del fruto de la tierra que Dios les había ya dado. Amén. Ese es el contexto. Ahora déjenme decirles, iglesia, esto es exactamente a donde hoy estamos en Cristo. Cristo es ahora para nosotros la tierra de promesa, la tierra prometida. Y Cristo es ahora nuestra nueva comida. Por eso ahora, en esta temporada, ya no dependemos de una provisión que está afuera. ¿Amén o no amén?
Tú y yo ya no requerimos que caiga maná del cielo. Ese ya no es el alimento de nosotros. El alimento tuyo no está afuera, está dentro. Pan de vida. Ya no es maná. Pan de vida es Cristo. Cristo es el alimento. No está afuera. ¿Dónde está? En tu corazón. Ya no necesitas que Dios te mande algo que caiga del cielo. Ahora, ¿qué necesitamos? Escúchenme bien. Ahora lo que necesitamos como iglesia es que se manifieste afuera lo que ya tengo adentro. Amén o no amén. Lo que sigue es que manifestemos con nuestra propia vida esa provisión interna que es Cristo, que es el pan de vida, para que esa comida celestial, Cristo, ahora la pueda yo compartir con todo aquel que tenga hambre. En mi piedricación, yo hablé de cosas que se tenían que alinear. Hoy no hay piedricación. Hoy vamos a ver una cosa que es algo más profundo. Y eso comienza cuando tú entiendes que tú ya fuiste bendecido. ¿Cuántos bendecidos hay? Tú ya fuiste bendecido para ser bendición. Fuiste bendecido para ser bendición para aquellos que no tienen Cristo. A veces pensamos que la bendición era para hacerme feliz. Lo que te va a hacer feliz es que otros tengan tu bendición, Cristo. Cuando Jesús clama en la cruz, consumado es. Cristo no estaba declarando una derrota, no estaba diciendo me derrotaron, consumado es. Estaba proclamando en la cruz que todo aquello que Dios prometió tenía cumplimiento en ese preciso momento. Cuando Jesús dice consumado es, todos los pactos que existen en la Biblia quedaron consumados en la persona de Cristo. Todos. Todas las promesas. Di conmigo, todas las promesas. Todas las profecías. Todo lo que se habló. Bueno, ya. Todo eso, todo lo que, es que fíjate, a veces no nos damos cuenta, todo se apuntaba hacia Cristo, todo estaba dirigido hacia Él, esas promesas, esas profecías, porque Dios estableció todo su propósito eterno en su Hijo. Por eso hemos dicho que Dios no tiene un propósito personal para cada uno de nosotros. El propósito de Dios es que tú estés adentro en su Hijo. Ese es el propósito de Dios. No es que Dios se meta ahora a tu propósito, es que tú te metas al propósito de Dios. Por eso quiere decir que todos los que estamos en Cristo estamos viviendo en el cumplimiento de la palabra profética, porque todas las escrituras hablaban
de Cristo. Por eso, tú ya no tienes que esperar bendiciones futuras, porque tú ya fuiste bendecido. Eso dice Efesios 1:3. No es una ocurrencia mía. Tú ya no tienes que buscar el reino y su justicia. Tú ya no tienes que buscar el reino, tú ya fuiste trasladado al reino. Eso dice Colosenses capítulo 1, verso 13. Amén. Tú no tienes que andar ahora persiguiendo la justicia. Cristo es tu justicia. Eso dice 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Ahora vivimos en la eternidad de Dios, es para nosotros el presente continuo. Es como un presente, todas las veces. Ya no vamos detrás de una profecía, no voy detrás de una promesa, porque en Cristo fueron cumplidas todas las cosas. Amén. Ahora, a lo mejor no te das cuenta, pero este amén que acabas de decir no es el amén que dan todos los cristianos, porque los cristianos, la mayoría, están esperando que Dios cumpla las promesas. Y muchos todavía te están diciendo que le tienen que arrebatar las promesas al diablo. ¿Sabes cuántas promesas tiene el diablo mías? 0. Ninguna. Todas mis promesas estuvieron reunidas no en el diablo, en Cristo. Y todas las promesas de Él ahora en mi vida son sí y son amén. Ahora, cuando no hay entendimiento de esta realidad eterna, corremos el riesgo que nos pueda pasar lo mismo que le pasó a Ageo. Ageo 1:6 dice: siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos. Un tiempo en nuestra vida así vivíamos. Ahora, ¿por qué estaba sucediendo eso? Porque el pueblo de Dios estaba buscando una provisión externa cuando Dios ya les había dado una provisión interna, en el corazón. Por eso ahora es necesario entender que nuestro llamado no es demandar, nuestro llamado es manifestar. Amén. Miren, en la mayoría de las congregaciones el pueblo está demandando, está pidiendo. ¿Y saben qué avance hay? Ninguno. No estamos aquí para demandar, estamos aquí para manifestar. ¿Qué se tiene que manifestar? Lo que hay adentro de mí, lo que hay adentro de ti, lo que hay adentro de nosotros. La gente está esperando que se manifieste Cristo a través de tu vida. Y yo me pongo a pensar, si no se manifiesta Cristo en tu vida, si no se manifiesta Cristo en tu matrimonio, si no se manifiesta Cristo en tu empresa, si no se manifiesta Cristo en tu trabajo, en tu economía, en tu familia, es porque no hemos entendido lo que significa Cristo en nosotros. Cuando hay entendimiento, va a haber expresión. Si nosotros tenemos claro lo que es Cristo adentro de nosotros, dejaríamos de ser un pueblo que demanda y que esté todo el tiempo pidiéndole a Dios: Dios, resuélveme mis problemas. Cuando yo predico de esta verdad, yo le digo a la gente, lo que yo necesito es que tú aprendas a no depender de mí. Y que aprendas a depender de lo que ya tienes en Cristo. Porque el pastor que hace que las ovejas dependan de él, se la pasan buscando al pastor. 4 de la mañana, pastor, no puedo dormir. Y yo tampoco, pues ya me despertaste.
Ya somos dos, ¿a quién le llamamos? Yo les digo, mira, si algo necesitas, con mucho gusto yo te voy a atender. Con mucho gusto yo te voy a atender. Y luego a veces la gente le digo, ¿y por qué no me hablaste? Es que yo sé que estoy muy ocupado. O sea, ¿eres adivino? Ahora, no te digo que me la paso acostado, pero también si me marca, siempre te puedo contestar. Y cuando no puedo, te mando un mensaje. Hey, al rato te marco. Pero soy accesible al 100%. Le doy mi número de teléfono hasta el que ni conozco. Y contesto todos los números, aunque vengan de donde vengan. Porque no tengo miedo. Amén. Pero no necesitamos que tú desarrolles confianza en el pastor, en el sentido como si el pastor fuera a solucionar tu vida. El que solucionó tu vida se llama Cristo. En Él debes poner toda tu confianza. Amén. Ahora, yo te pregunto, a ver, piensen un poquito, ¿cómo están viviendo la mayoría de los cristianos hoy, siglo XXI, noviembre 30? ¿Cómo están viviendo? ¿Saben cómo? Pidiendo bendición cuando ya fueron bendecidos con toda bendición. ¿Cómo están viviendo la mayoría de los cristianos? Rogando por la paz cuando Cristo es su paz. ¿Cómo están viviendo los cristianos hoy? Suplicando por una provisión cuando Dios ya suplió todo. Filipenses 4:19. ¿Cómo están viviendo? Esperando la bendición, cuando Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y habla de los lugares celestiales, que es a donde estamos, por cierto. Ahora, cuando dice Pablo nos bendijo, estamos hablando de un pasado consumado. Amén. Cuando se refiere a toda, significa que es algo completo, que no hay excepción, con toda bendición. Y dice en Cristo, habla de que Él es la fuente y es el lugar a donde fuimos ya bendecidos. Amén. Ahora, ¿cuánta bendición falta que Dios nos dé? Ninguna. Di conmigo, ninguna. Ya soy bendecido. Yo no necesito esperar que Dios resuelva nuestros problemas. Dios ya lo resolvió en su Hijo, en Cristo. Lo que necesitamos ahora no es que Dios haga algo nuevo. Lo que necesitamos, di conmigo, es iluminación. Yo necesito iluminación para ver lo que Dios ya hizo. Amén. Escucha que no estoy diciendo revelación. Cuando alguien dice, les voy a dar una nueva revelación, apaga el radio, el video o lo que estés haciendo y sal corriendo de ahí, porque nadie tiene una nueva revelación. Todo ya fue revelado en Cristo. No hay nuevas revelaciones, lo que hay ahora es iluminación. Dios ilumina con la palabra lo que ya fue revelado en Cristo, lo ilumina para que tu entendimiento pueda ver y pueda comprender lo que tú eres ahora en Él. Sin iluminación, tú te verías como un desgraciado, pero con iluminación te verías lleno de su gracia. ¿Amén o no amén? Sin la iluminación, tu vida parte a partir de tu historia. Lo que tú hiciste es lo que tú piensas que tú eres. Pero en Cristo hay una nueva historia. Somos una nueva creación. Yo pienso que José era cristiano, porque dice, ya lo pasado, pasado. Cuando entendemos, cuando ves tus
tus circunstancias desde la perspectiva de la eternidad de Cristo, todo tiene que cambiar. Problema financiero. En Cristo Dios suplió todo lo que necesitas. Amén, pastor. Problema con relaciones. En Cristo eres completo y no mendigas nada de otros. Amén. Problema emocional. En Cristo tienes paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y aquí es a donde Romanos 12:2 cobra un nuevo significado cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿De vuestro qué? Entendimiento. La transformación no viene por lo que tú hagas, viene por renovar tu entendimiento. ¿Para qué? Para que puedas ver lo que Dios ya te dio en Cristo. Escuchen este concepto que les voy a decir. Todo lo que tú veas del otro lado de la cruz se tiene que ver completamente diferente. Cuando vives del otro lado de la cruz, tu perspectiva tiene que cambiar. Antes de comprender la cruz, era Dios, ¿cuándo vas a bendecirme? Eso era antes de la cruz. Después de comprender la cruz, Dios, gracias porque ya soy bendecido en Cristo. ¿Se dan cuenta el antes y el después? Antes era Dios, necesito que me des. Pero después de la cruz es gracias porque en Cristo ya tengo todo. Amén. Hay una dinámica antes de la cruz. Antes era Dios, ¿cuándo vendrá mi provisión? Pero después de la cruz es Dios, gracias porque mi provisión ya vino. Cristo vive en mí. Él es mi provisión. Entonces la función de la cruz es operar para que Cristo sea el protagonista de nuestra vida y no nosotros. El protagonista de tu vida no eres tú, es Cristo. Por eso Gálatas 2:20 dice que debe ser una experiencia en nuestra vida, pero es una experiencia que tiene que ser de todos los días. Escucha, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto no es un concepto, esa es tu forma de vida todos los días. Di conmigo, es diario. Cuando tú estás muerto, tú no te ofendes. ¿Sabes por qué? Porque Cristo en ti perdona. Capten este concepto. Cuando tú estás muerto, tú no cobras venganza. ¿Por qué? Porque Cristo en ti ama. Amén. Cuando tú estás muerto, tú no te angustias. ¿Por qué? Porque Cristo en ti tiene paz. Tú no necesitas entonces hacer un esfuerzo para no ofenderte. ¿Por qué? Porque ya estás muerto. Y Cristo vive en mí. Y tengo una noticia. ¿Sabes por qué soy inofendible? Porque Cristo que vive en mí nunca se ofende.
Capten el concepto. Por eso soy inofendible, no porque yo sea una gran persona, sino porque Cristo es la gran persona. Yo lo único que hice es morirme. Y cuando yo muero, lo que resucita es Cristo. Entonces, cuando alguien te ofende, ¿qué tienes que hacer? Morirte. ¿Para qué? Para que Cristo se manifieste a través de tu vida, porque Cristo no se ofende. Entonces, cuando estamos hablando de una manifestación, y yo dije hace rato, yo necesito que Cristo se manifieste en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, que se manifieste con tus hijos, en tu economía, en tu trabajo, en todas las áreas. Necesito que sea Cristo el que se vea. No que seas tú tratando de ser bueno. Dios no te llamó a que trataras de ser bueno. Dios te llamó para que te mueras. Porque solo lo que está muerto resucita. Entonces, ¿cuál es el consejo de las parejas en un matrimonio para que se resuelva? Que se mueran los dos. Para que entonces sea Cristo lo que se vea en esa pareja. Amén. Qué hermoso que tus hijos puedan decir, es que cuando yo veo a mi papá, veo a Cristo. Qué hermoso que digan, cuando yo veo a mi mamá, lo que veo, lo que siento, lo que palpo, es Cristo. Qué horrible que te digan, cuando yo veo a mi hermano, lo que veo es al diablo. ¿Se está entendiendo? Cuando hay una mezcla entre lo que es Cristo, y nuestros propios intereses, se crea una, de esa mezcla, ¿sabes qué sale? Si mezclamos Cristo y yo y Cristo, si se mezcla, ¿saben qué va a salir? Una naturaleza rebelde, una naturaleza indomable, una naturaleza salvaje, en donde Dios no va a tener gobierno. No podemos mezclar, no podemos decir, estoy medio muerto. No, muero, pero bien muerto. Ay, pastor, le voy a decir algo. No es una queja, pastor, pero estoy un poco sentida con usted. Pues estás mezclando Cristo y tú. Y suena rebeldía. Y suena algo salvaje. Rosa salvaje, vete. Porque, miren, o es Cristo todo, o es nada. Así, no hay término medio. Es que mitad de Cristo y mitad mía. No, o es Cristo o es nada. Hay áreas donde ya todo es Cristo, pero hay áreas donde todavía hay algunas mezclas y hay algunas donde es todo tú. Que esas son áreas así como de fortalezas que no hemos podido soltar. Hay áreas que ya no las gobernamos nosotros, las gobierna Cristo. Yo digo, wow, ese es un avance, gloria a Dios. Y es ahí donde opera la cruz para eliminar, la cruz sirve para eliminar cualquier clase de mezcla, porque en la cruz lo único que puede resucitar es una nueva creación. ¿Se entendió lo que he estado diciendo? Ahora, porque estoy llegando al punto que yo quería llegar. Eso era como el contexto. Pero les hago una pregunta. Ahí basta, me voy a sentar. Si ya fuiste bendecido, ¿verdad que sí fuiste bendecido? ¿Con cuánta bendición? Con toda. ¿En dónde? En Cristo.
La pregunta es ahora dime, ¿cuál es tu responsabilidad como un bendecido? ¿O qué vas a hacer con la bendición que ya tienes? Mis amados, tú ya no puedes estar esperando que Dios te dé más de lo que Dios ya te dio. Tú ya no vives para ver qué te va a dar Dios. Tú ahora vives para que tú des lo que ya recibiste. Y eso lo vas a entregar a aquel que no tiene a Cristo. Ahora vives para dar lo que ya has recibido. Eres bendición que bendice. Amén. Estoy hablando de ustedes, no del vecino. Eres luz que ilumina. Dios le dice a Abraham, Génesis 12:2, haré de ti una grande nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Noten la progresión, te bendeciré. Primero es algo que recibimos, somos bendecidos, lo recibimos, amén. Pero Dios después le dice a Abraham, serás bendición. Esa es la progresión. Luego das, porque eres bendecido, fuiste bendecido para ser bendición. Amén. No fuiste bendecido para acumular. No fuiste bendecido solo para disfrutarlo tú. Fuiste bendecido para que esa bendición fluya hacia aquellos que no tienen Cristo en su corazón. Wow, no sé, ¿sí están conmigo? No sé si reír o llorar La bendición no es para acumular. Cuando Israel entra a Canaán, a la tierra prometida, ya vimos que cesó el maná dejó de caer. El maná no era para que se guardara. ¿Se acuerdan que dice la Escritura que el maná que se guardaba se echaba a perder? La tierra producía fruto abundante, fluía leche y miel. ¿Y por qué era un fruto abundante? Más del que podían ellos comer. ¿Para qué era? Para que ellos compartieran con las naciones que estaban a su alrededor y que las naciones vieran la bondad de Dios a través de Israel. La bendición que tú portas, que es Cristo, no es para que la acumules en una cómoda vida cristiana. La bendición es para que la compartas con aquellos que se están muriendo sin Cristo. Escucha lo que tú ya tienes. Tú tienes salvación eterna. Tú tienes paz con Dios. Tú tienes perdón de pecados. Tienes vida eterna. Tienes el Espíritu Santo que mora dentro de ti. Tienes acceso al Padre. ¿Y qué más tienes? Toda bendición espiritual en Cristo. Eso es lo que tú tienes. Todo eso tienes. ¿Se te hace poco o se te hace mucho? Pero afuera hay millones que no tienen salvación, que no tienen paz. Hay millones que no tienen perdón, que no tienen esperanza, que no tienen vida eterna, no tienen el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿y qué estás haciendo con lo que ya tienes?
tú te vas a lo que dice Mateo 10:8, dice, da de gracia, porque dice, de gracia recibiste. No dice, de gracia recibiste, acumula todo. No, de gracia recibiste, das de gracia. Somos dadores alegres. Ahora, aterrizando el mensaje, ¿verdad? Hay una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú le compartiste a un inconverso, a alguien que no tiene Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que tú le compartiste de la vida de Cristo a una persona? Y no me digan cuándo. ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a alguien que viniera a Conquista para que escuchara el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Porque somos buenos para decir sí, amén, gloria a Dios. Ahora, vamos a llevar esa expresión que es la realidad de Cristo en nosotros. ¿Qué estoy haciendo con eso? Si ya tienes todo en Cristo, ya dijimos que sí, dijimos amén, la pregunta es ¿por qué no lo compartes con aquellos que no tienen nada? Hoy estaba escuchando, alguien estaba diciendo que en el mundo entero, solo la tercera parte somos cristianos. Una tercera parte. ¿Se dan cuenta que poquitos? Una tercera parte son cristianos, pero ¿qué creen? De esa tercera parte que ya son pocos, ¿cuántos tendrán la iluminación de la realidad de Cristo en la verdad presente? ¿Cuántos se calcula? Entonces date cuenta la pobreza que hay en el mundo. Y ustedes que fueron elegidos para escuchar estas verdades eternas, son los que tienen que ir a proclamar a los que están muertos que Cristo es la esperanza. Una tercera parte es muy poca. De esos, la tercera parte de esos que son pocos, muy pocos entendidos. Porque de esa tercera parte un montón están pidiéndole a Dios, Dios dame, Dios haz, llévame, tráeme, resuélveme, cuídame, protégeme. Muy poquitos entendidos, ¿sí me comprenden? Y de los poquitos entendidos están de vacaciones. Les digo algo, evangelismo no es un trabajo, evangelismo es una manifestación. Evangelizar no es un trabajo religioso que yo hago para ganar puntos con Dios. Lo que Dios está buscando son personas que le permitan que Dios obre a través de nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, evangelizar a la luz del nuevo pacto, que es el pacto en el que estamos fundados, cimentados. Evangelizar desde el nuevo pacto no es cumplir con una cuota de almas ganadas, no es trabajar para Dios como si fuéramos empleados de Dios, no es ganar una recompensa celestial, no hay recompensa más grande que Cristo en nosotros. Evangelizar no es hacernos buenos cristianos. Ahora, ¿qué sí es evangelizar en el nuevo pacto? Es Cristo compartiendo su vida a través de tu vida. ¿Qué es? Es la naturaleza de Cristo manifestándose, porque dice la palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué más sí es? Es el amor de Cristo fluyendo hacia los que están perdidos a través de ti. Es la expresión natural de alguien que ya fue bendecido.
En conclusión, tú no evangelizas para ser bendecido, evangelizas porque ya fuiste bendecido. Anoten esto que voy a decir. Es como una dedicatoria de amor para cada uno de ustedes. Es que escribas: Cristo vino para que a través de mí se rescaten los perdidos. Nunca se te olvide que esa es tu principal asignación. Si Cristo vive en ti, tu naturaleza es ir y buscar a los perdidos. No vas a buscarlos por otra razón que no sea por una cuestión de naturaleza. Es como el dar. Somos generosos porque esa es nuestra naturaleza. Vamos por los perdidos porque esa es nuestra naturaleza. No es algo que tenga que ver con el esfuerzo. Es Cristo expresando su propio corazón a través de tu vida. Miren, cuando estás en el supermercado y ves a alguien y sientes en tu espíritu a alguien que está perdido, es Cristo el que está conmoviendo tu corazón para que le hables a esa persona. ¿Qué tenemos que estar? Más alertas, más atentos, menos atentos de nosotros y más atentos con lo que está pasando afuera. Dice que la palabra dice que Dios escogió a lo vil y a lo despreciable para con ellos avergonzar a los sabios. Si tu pasado es de lo peor, gloria a Dios. Porque va a ser más tremendo el testimonio de vida. Es decir, mira, yo era una basura, era un borracho, era un golpeador, era lo peor de lo peor. Pero Dios me escogió. Y ahora el amor de Dios se manifiesta a través de mi vida. ¿Habrá algún gozo mayor que eso? Cuando ves a un compañero en tu trabajo y ves y sabes que no tiene paz ese amigo, el Espíritu te va a decir: háblale de mí. Yo quiero ser la paz de esa persona. Entonces el primer paso, y conmigo, el primer paso es llevar a las personas a Cristo. Pero hay un segundo paso. El segundo paso es que esas personas sean edificadas ahora en Cristo, y para eso las tienes que traer a la congregación. Yo hacía, y los que me conocen saben que hacíamos obras en los hospitales, llevábamos de comer, llevábamos comida, era un mundo de gente las que las encontrábamos 100, 200 personas, el número de tortas o de comida que llevábamos era así. Comían, se sentían bien, pero al rato tenían hambre. Eso no era la solución. ¿Ayuda? Sí, ayuda, porque por ese momento dejaron de tener ya hambre. Pero lo más importante es, número uno, que entiendas quién eres para que entonces te actives en lo que tienes que hacer. ¿Y qué tienes que hacer? Ir por los perdidos. Ya tienes a alguien que sabes que está perdido, que necesita de Cristo. Ahora hay que edificarlo, porque no podemos traer un bebé al mundo y decirle: pues que te vaya bien, bebé, qué bueno que ya eres bebé, que naciste de nuevo, te deseo lo mejor y vete. Un bebé gateando, no hombre, pues saliendo lo atropellan. ¿Por qué? Porque es un bebé. ¿Qué tenemos que hacer?
Pues guiarlo, dirigirlo, que el bebé pueda crecer. Y esa es la labor que estamos haciendo como congregación. A veces se nos olvida cuál es la asignación que tenemos. Dice el libro de Hechos, dice Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice, añadía a la iglesia. No habla de que solamente los salvaba. Había una añadidura al cuerpo. La iglesia es el lugar donde todos somos edificados en Cristo. Ahora, cuando tú traes a una persona a la congregación, es una responsabilidad porque esa persona va a tener que ser enseñada. Esa persona, además de ser enseñada, tenemos que integrarla al cuerpo que ya es edificado, conectarla con otros creyentes para que siga creciendo. Amén. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Son 5 ministerios. Dios puso pastores y puso maestros en la iglesia para edificar a los santos. Amén. Cuando tú traes a alguien a Cristo, pero no lo conectas con la congregación, lo dejas sin el medio que Dios diseñó para que esa persona pueda crecer y se pueda desarrollar. Iglesia Conquista no es solo el lugar donde tú vienes los domingos. Iglesia Conquista tiene que ser el centro de edificación donde Cristo está formando a sus hijos. Eso somos. Cuando tú traes a alguien aquí a Conquista, esa persona va a escuchar la palabra que transforma. Amén. Esa persona será conectado con el cuerpo, con un cuerpo, y esa persona será ministrada. Esa persona va a recibir una enseñanza sólida acerca del nuevo pacto, va a ser edificada también en la verdad presente, amén, y va a crecer en el conocimiento de Cristo. Y entonces entendemos que nuestra responsabilidad no termina solamente compartiendo de Cristo, incluye que esas personas sean parte de la iglesia para que la iglesia siga siendo edificada. Amén. ¿Qué tienen que hacer? Identifica una persona, una, no 2, no 10, no 5, una. Identifica una persona que no conozca de Dios. Un vecino, un compañero de trabajo, un familiar, un conocido o un desconocido. Identifica uno. Ponte a orar. Ponte a orar por esa persona. Ponte a orar. Acuérdate que no es por tu esfuerzo, es Cristo en ti. Pídele al Espíritu Santo que prepare el corazón de esa persona. Espíritu Santo, prepara el corazón de ese hombre, prepara el corazón de ese padre, de esa madre. Señor, ilumínalo para que él pueda ver la oportunidad que tú le estás ofreciendo. Compartan de Cristo de manera orgánica, naturalmente. No hagan un discurso religioso ensayado. Tu vida es un testimonio increíble. Amén. ¿De qué se trata? Compartir lo que Dios ya hizo en tu vida. Es lo único que tienes que hacer. Amén. Dile, vamos a la iglesia, invierte tiempo, recursos, invítala, tráela, mándale un Didi, Dodo, lo que sea. Tráelo para acá. Te voy a invitar a que conozcas a mi familia espiritual.
Te vas a sorprender. Mira, hay tantas hermosas y hermosos. Y ¿sabes qué? Todos son bien buenas personas. Nadie se ofende. Amén. Bien serviciales. Mira, te voy a invitar a un lugar donde es increíble, porque no hay un solo chismoso. Amén o no amén. Bueno, esto es serio y es interesante. ¿Por qué? Porque le da valor a lo que somos. ¿De qué serviría un lingote de oro enterrado en la tierra? ¿A quién beneficiaría? A nadie. A nadie, ni siquiera al dueño. Tienes un tesoro en tu corazón, que es Cristo. Créanme, el entender esto, si alguna vez estás pensando, ¿por qué todavía no se manifiesta esta bendición en mi vida? Que ya la tengo, pero no se está manifestando. Te vas a sorprender cuando tú empieces a evangelizar a otros, a llevar a gente a Cristo, a empezar a edificarlos. Vas a empezar a ver que tiene congruencia la palabra, porque vas a ver que la bendición que no se manifestaba se va a empezar a manifestar. Porque todo tiene que cobrar sentido. Todo lo que camina en el propósito de Dios, Dios lo respalda, Dios lo levanta, Dios lo fortalece, Dios lo bendice, Dios se hace cargo de todo, el 100%. Cuando estamos colaborando en la causa de su plan eterno y de su voluntad. Vamos entonces a activarnos. Busquen uno, no dos, uno. Un perdido, una perdida. Pónganse a orar por esa persona. Ilumínala, Dios. Hazle ver, Señor, que te necesita y solamente me vas a usar, y deja que Cristo se manifieste cuando yo esté con ella, que se manifieste Dios a través de mi vida. Dios, gracias, Padre. ¿Y saben qué va a pasar? Vas a poder tener personas a las que estás compartiendo del Señor, y después vas a tener que ocuparte para que esas personas sean edificadas. Amén. Por eso muchos de ustedes tienen que activarse ya como maestros de la palabra. ¿Sabían que muchos de ustedes son predicadores efectivos? Que ustedes mismos se sorprenden cuando ustedes escuchan. Dicen, esto le dije. A mí me ha pasado que a veces digo, ¿eso prediqué? ¿De dónde lo saqué? Pues Dios poniéndolo. Amén. Pónganse de pie. Iba a decir, hey, el que quiera hacer un compromiso y pase al frente. No, no van a pasar al frente, ahí en su lugar. Quiero que cierres tus ojos. Voy a hacer una oración de 1 minuto. Y lo único es que tú tienes que estar de acuerdo conmigo en lo que voy a orar. ¿Y qué es lo que voy a orar? Que tú seas un instrumento que Dios use. Que tú seas el canal por el cual alguien va a ser bendecido. Yo no sé si sepas, no sepas cómo hacerlo, cómo no hacerlo, pero el que lo va a hacer es el Espíritu Santo. Señor, cada uno de los que están aquí, Dios, ponles una persona, Dios, alguien a las que ellos van a tener que compartirles de tu amor, de tu verdad, de tu palabra. Literalmente, Dios, pónselos enfrente de ellos
que ni siquiera tengan que buscarla. Y cuando ellos ya identifiquen a esa persona, ahora lo que yo te pido, Espíritu Santo, es que tú hables a través de sus vidas. Habla a través de ellos, Dios. Úsalos, Dios, conforme ha sido tu voluntad, y permite que más personas te puedan conocer a través de lo que cada uno de ellos se disponga a hacer, Dios. Que nada les estorbe esto que tú has hablado, Dios. Gracias, Dios. Gracias, porque ellos van a ser instrumentos tuyos en tus manos para bendición de otros. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pues dale un aplauso al Señor, dile gracias. Gracias porque me usas, Dios. Gracias porque me usas. Gracias porque usas mi boca, mis manos, aún mis recursos. Gracias, Dios, porque soy instrumento tuyo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.